Lo que vamos a estar hablando hoy entonces se titula La Última Palabra. La Última Palabra, y vamos a estar estudiando allí en Marcos 2, 23, 28. Y la última palabra siempre tiene que ver con la última decisión. Cuando tomamos una decisión, cualquiera que sea, siempre se busca que la persona que hace esa decisión sea alguien que tenga la autoridad para tomar decisiones. Cuando hablamos de la última palabra, estamos buscando quién va a tomar una decisión y estamos buscando quién tiene la autoridad para tomar esa decisión. Porque no siempre puede cualquier persona tomar cualquier decisión, sino la que tiene la autoridad para tomar decisiones. Gracias, hija. Digamos que, por ejemplo, usted tiene que hacer cambios en su casa. Resulta que todas las bombillas le explotaron y tiene que traer el eléctrico para que le arregle toda la electricidad, ¿va? Y cuando llega el eléctrico a la casa, antes de hacer cualquier cosa, le dice, oiga, ¿está su hijo? ¿Mi hijo para qué? Pues para que me dé la autorización de hacer los cambios en la casa. Pues ¿cómo así? A menos que el hijo esté pagando la casa, yo creo que el que tiene que hacer la autoridad es el papá, el que tiene que tomar la decisión es el papá o la mamá. ¿Cómo el hijo? No puede ser posible. Es ilógico que usted le pida permiso al hijo para hacer cambios en la casa. La última palabra acerca de las reparaciones de la casa la tiene usted. No tiene sentido buscar a alguien que no tiene la autoridad para tomar una decisión. En la casa, por supuesto, la última palabra la tiene el esposo. Sí, mi amor, la última palabra, siempre decimos la última palabra. En el trabajo, la última palabra la tiene el jefe, ¿no es cierto? En la ciudad, la última palabra la tiene el gobernador, etcétera, etcétera. La última palabra siempre lo tiene la persona que tiene la autoridad. Al final de cuentas, no importa quién lo diga, pero si la última palabra la dijo la autoridad, esa es la que cuenta y eso es lo que se va a hacer, ¿no es cierto? Si pensamos en el pueblo de Israel en el desierto, ¿quién tenía la última palabra cuando ellos estaban caminando por el desierto? Moisés. Moisés tenía la última palabra. ¿Por qué? Porque Moisés fue el enviado de Dios a rescatar al pueblo de Dios y porque Moisés obedeció a Dios en todo. Bueno, casi en todo, pero obedeció a Dios casi en todo, ¿verdad? Después de que Moisés se murió, ¿quiénes vinieron? Los jueces. Los jueces tenían la autoridad en el pueblo de Israel, ellos eran los que mandaban y ellos lo que decían, ellos, eso se hacían, ellos tomaban las decisiones. Después de los jueces vienen los reyes. Los reyes tenían la última palabra. El primer rey de Israel, ¿quién fue? Saúl. Saúl, el primer rey, fue un rey muy tremendo. Ese rey, a los pocos meses de ser rey, Dios lo desechó. Dijo, este no funcionó para nada y le quitó su espíritu. Y buscó a otro. ¿A quién buscó? A David. David sabía que él era el siguiente rey. Pero David sabía que Saúl seguía estando vivo. Y aunque Saúl lo persiguió casi por 25 años, él sabía que el rey era Saúl. Entonces, ¿qué hizo? Esperar, esperar, esperar. Porque la autoridad la tenía Saúl. La última palabra la tenía Saúl o la tenía Dios, que fue el que lo puso, ¿verdad? Y si trasladamos este pensamiento a nuestra época y a nuestro país, podemos decir que las autoridades tienen la última palabra en la sociedad. Las autoridades hacen los cambios, las leyes, las reglas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también espero que usted esté pensando en su vida espiritual. ¿Quién tiene la última palabra en su vida espiritual? Dios. Espero que usted diga que Dios, no hay nada que nosotros podamos hacer para contradecir a Dios. Él está en control de nuestra vida. Eso no quiere decir que nosotros hagamos todo lo que Dios nos dice que hagamos, pero Él está en control de nuestra vida, ¿no es cierto? Dios está en control de nuestra vida y Él tiene la última palabra en nuestra vida. Sin embargo, la última palabra de Dios sobre nuestra vida es una realidad solo cuando nosotros aceptamos vivir bajo su autoridad. ¿Okay? Dios nunca nos va a forzar a hacer su voluntad. Dios nunca nos va a forzar a vivir bajo su autoridad. Tiene que ser una decisión personal. Amén. Así que vamos a leer ahí en Marcos, capítulo 2, del versículo 23 al 28. Con esto terminamos el capítulo 2 de Marcos. Por fin, después de Marcos 2, creo que nos tardamos 8 semanas. Quién sabe cuántas semanas nos tardamos en Marcos 8. Así que finalmente terminamos Marcos 2. Del 23 al 28 dice, el versículo 23, aconteció que al pasar él, Jesucristo, por los sembrados un día de reposo, sus discípulos, andando, comenzaron a arrancar espigas.
Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo, ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También le dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Amén. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Es evidente que nuevamente los fariseos están acusando a Jesucristo, a los discípulos, de hacer algo que no se debería de hacer en un sábado. Los fariseos andaban como policía, nomás buscando a ver que a quién encontraban haciendo algo que no deben de hacer en sábado. ¿Se da cuenta? Y entonces lo primero que vamos a ver aquí en este pasaje obviamente es la hipocresía de los fariseos. ¿Cómo es posible que los fariseos fueran siendo tan hipócritas, buscando nada más a ver a quién encontrar? Obviamente ellos se encuentran a los discípulos van caminando por ese campo de trigo, van arrancando unas hojitas de trigo, las rompían y se las comían. Era como si fuera botana, se la van comiendo. Era lo que hacían. Y los fariseos que los ven, lo primero que les dicen, ¿por qué están haciendo algo que es ilícito? ¿Usted qué diría? Pues es ilícito porque me estoy robando la cosecha de otro. Estoy robando. Pero a los fariseos no les importó que estuvieran robando. A los fariseos lo que les importó era que era sábado y que el sábado no había que hacer nada. ¿Y qué estaban haciendo los fariseos? Estaban juzgando. Pues no, que no había que hacer nada. ¿Se da cuenta? La hipocresía de los fariseos, ¿verdad? Lo bueno, usted y yo podríamos decir, qué bueno que los agarraron, porque estaban robando. Que dejen de robar, ¿para qué están robando los discípulos? Pero ese no era el punto. ¿Para qué querían los discípulos el trigo? Para comérselo. No estaban agarrando canastas y canastas y canastas de trigo para llevarlo a vender, se lo querían comer. Acuérdese que Dios siempre provee para sus alimentos, para sus necesidades todos los días. Lo interesante es que los fariseos otra vez no se enojaron porque estuvieran robando, sino que se enojaron porque lo estaban haciendo en sábado. O sea que si los hubieran encontrado robando el viernes, no hubieran dicho nada. Pero como lo encontraron el sábado, eso lo dijeron. ¿Y de dónde venía esta gente que decía que el sábado no había que hacer nada? Obviamente de la ley de Moisés. Todos no sabemos eso. El cuarto mandamiento en Éxodo 20, de 9 al 11, dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, para que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el mar y todas las cosas que en ellas hay. Por tanto, y reposó en él el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces el séptimo día era un día santo que Dios lo había santificado. ¿Para qué? Para dedicárselo a Él. No era un día de flojera. No dijo el Señor, el séptimo día quédate tirado en la cama todo el día y descansa. No. Dijo, me lo vas a dedicar a mí. Lo tienes que santificar a mí. Ellos, los fariseos, se fijaron en que los discípulos no estaban guardando el día de reposo. Lo interesante, por supuesto, es que Dios no instituyó un día de juicio, sino un día para que ellos dedicaran a Dios. Dios nunca le pidió a los sacerdotes que fueran los policías de la ciudad. Dios nunca dijo, usted policía, a ver a quién está haciendo las cosas mal. No. Estos fariseos simplemente se encargaban de buscar quién estaba rompiendo la ley, sin darse cuenta que ellos mismos estaban rompiendo la ley. ¿Se da cuenta? Nada más mirando para afuera. Imagínense a los discípulos cuando están arrancando las espigas y le dicen los fariseos, ¿qué están haciendo? ¿Qué dicen los discípulos? Ups, ¿y ahora qué vamos a hacer? Ya nos agarraron. Este racimito de trigo, de trigo ya no está sembrado, no se puede regresar ni modo que lo vuelva yo a sembrar, se va a echar a perder. ¿Qué vamos a hacer con él? ¿Quién nos va a quitar el hambre? Imagínense los pobres discípulos pensando. Pero Jesús respondió con una historia muy interesante y con una declaración súper importante. La historia de Jesús es acerca de David. David andaba haciendo sus menesteres, estaba corriendo de Saúl, se está escondiendo,
y llega al templo un sábado y se encuentra el sacerdote ahí y le dice, ¿no tienes algo de comer? Y el sacerdote le dice, pues lo único que tengo son los panes de la proposición. ¿Cuáles eran los panes de la proposición? Los panes de la proposición se ponían 12 panes en la mesa dentro del templo. Cada sábado se cambiaban los panes. Entonces los sacerdotes el sábado preparaban la masa, el sábado ponían los panes, el sábado cocinaban la masa, el sábado iban al templo y cambiaban los panes, y el sábado se tenían que comer los panes de la semana pasada. ¿Se da cuenta? El día sábado no era nomás para que estuvieran sentadotes, tenían que hacer trabajo. Y estos fariseos que eran sacerdotes pensaban que no había que hacer nada. Ellos mismos no sabían. Entonces Dios, Jesús, les dice, ¿se acuerdan de esta historia? Acuérdense que el sábado los sacerdotes trabajan y no se les cuenta mal, porque están trabajando para Dios. ¿Se da cuenta? David se comió los panes que le dio este hombre y le dio a sus hombres que venían con él. El sacerdote se aseguró que los hombres no estuvieran en pecado, que no estuvieran haciendo cosas malas, y les da los panes. Pero se da cuenta, Jesús le dice, ok, tú me estás diciendo que los sábados no se hace nada, y tú que eres sacerdote, no me digas que hoy sábado no cocinaste los panes, no fuiste al templo a cambiarlos, no me digas que no te comiste los panes. Les da la vuelta, ¿se da cuenta? En Mateo 12:5 dice un poquito más detallado, dice, ¿o no habéis leído en la ley como el día de reposo, o no habéis leído en la ley de reposo como, o en la ley como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? ¿Se da cuenta? Les cuestionas, los sacerdotes sí trabajan, pero no se les culpa. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y dice, pues yo estoy aquí. Si ustedes trabajan los sábados para glorificar a Dios, pues yo estoy aquí, soy el Hijo de Dios, deberían de glorificarme a mí. ¿Se da cuenta? Los fariseos simplemente querían obedecer las leyes a toda costa porque era la ley. Y así estaba escrito y había que hacerlo. Ellos cambiaron el sentido de la ley y lo hicieron una obligación en lugar de hacerlo algo que era para agradar a Dios. La ley tenía que obedecerse para agradar a Dios y para hacer su voluntad. No tenía que hacerse nada más porque era la ley. Y ellos querían que se hiciera solamente porque era la ley. Jesús claramente dice que Él es más grande que el día de reposo. Él es más grande que la ley. Él es más grande que el templo. Tenían que agradar a Jesucristo. No tenían que pelearse con Jesucristo. ¿Se da cuenta? Entonces, lo que usted y yo hagamos todos los días, en su vida, en su trabajo, en la escuela, en su vida espiritual, debe de ser 100% enfocada a agradar a Dios. No que sea una obligación, sino que usted se enfoque en agradar a Dios. Y desde acá, desde el púlpito, yo le digo, hermanos, vamos a leer 7 versículos todos los días. Y el próximo domingo le pregunto, ¿quién leyó los 7 versículos todos los días? Pues no quiero que los lea por obligación. Ay, que el hermano me va a poner enfrente de todos, va a decir que no leí. No. Vamos a buscar a Dios porque queremos buscarlo, porque queremos agradar a Dios. Amén. Entonces, la hipocresía de los fariseos es que ellos no buscaban a Dios, no obedecían para agradar a Dios, obedecían nomás porque era la ley. Y la ley de Israel, que Dios les dio, era bien interesante. Y si queremos ser más específicos en la ley, vamos a ver cómo estas gentes simplemente estaban transgiversando la ley y estaban diciendo cosas que no tenían que ver con nada. Ya leímos en Éxodo 20 la ley que Dios le dio a Moisés en el mandamiento número 4. Al final de la jornada de los 40 años en el desierto, Moisés le repite las leyes a la nueva generación para que vayan a donde van a entrar a tomar posesión de la tierra. Entonces en Deuteronomio volvemos a leer el mismo mandamiento, Deuteronomio 5, del 13 al 15. Dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, la misma cosa. Mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. ¿Se da cuenta? La misma cosa, el mismo mandamiento, no hay ningún problema.
Y si leemos todas las leyes, usted dice, pues Dios les dio 10 leyes. No, si lee el libro de Levítico, tenemos 613 leyes adicionales a las 10 mandamientos. 613 leyes. Y la palabra de Dios dice que si usted rompe uno, rompió toda la ley. Los fariseos se están fijando en que esta gente está agarrando granos de maíz de un sembrado que no era de ellos. De trigo, no de maíz. No había maíz en aquel entonces, era de trigo. Está agarrando trigo que no era de ellos, no era su sembradío, ¿verdad? Era como robar. Entonces, imagínese que usted ve que el vecino sembró calabaza, y usted se mete a la casa del vecino y se roba la calabaza. Lo hacen un domingo. Y yo voy a su casa y lo regaño. Hermano, ¿por qué no vino a la iglesia el domingo? Ah, pues porque estaba robando calabazas del vecino. Ah, bueno, está bien que lo robe el sábado, pero no el domingo. El domingo véngale. ¿Por qué es eso? ¿Se da cuenta? No estaba buena la cosa. Pero además de todas las preguntas, de todas las leyes que Dios les dio unas leyes bien específicas que eran leyes humanitarias. Vamos a leer un poquito de las leyes humanitarias. En Deuteronomio 23, del 24 al 25, entre todas esas 613 leyes, les dio por ahí de 30 leyes que eran humanitarias. En Deuteronomio 23, 24 al 25 dice así: cuando entres en la viña de tu prójimo, mira lo que dice, podrás comer uvas hasta saciarte, mas no pondrás en tu cesto. ¿Cómo? Cuando entres a la viña de tu prójimo, cómete todo lo que se te antoja. No hay problema. Cuando entres a la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. O sea que la ley, y esta ley está buenísima, oiga, la ley les dio la razón a los discípulos. Estaba bien que ellos arrancaran el grano y se lo comieran. Pero los fariseos nada más se fijaron en que era sábado. ¿Se da cuenta? Esta ley me gusta porque básicamente yo puedo ir al campo de quien yo quiera, me como lo que yo me quiera comer hasta que me llene la panza y me salgo. No me puedo llevar en el itacate, pero me puedo comer todo lo que yo quiera. ¿Se da cuenta? Los discípulos estaban bien. Los discípulos no se habían equivocado. Estaba correcto que ellos agarraran espigas de trigo y se la comieran. La ley se lo permitía. Y si nos ponemos más detallistas, hay muchas otras leyes que podemos ver en esas leyes humanitarias. Y una de ellas también es la ley acerca del diezmo y acerca de las primicias. Bien importante, si usted tiene su sembradío, bueno, pues traiga las primicias. Si usted trabaja, traiga las primicias al alfolí y Dios lo va a bendecir, ¿no es cierto? Ahí mismo en Deuteronomio, más adelantito, el 26 del 1 al 4, dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová Dios te da por herencia, y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos de Jehová que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da. Y las pondrás en una canasta e irás al lugar que Jehová tu Dios te escogiere para hacer habitar ahí su nombre. Y te presentarás al sacerdote que hubiera en aquellos días y le dirás, declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. ¿Se da cuenta? Cuando traemos las primicias y los diezmos al altar, ¿para quién es? Para Dios. Dice, el sacerdote la tomará y se la presentará a Dios. Es para Dios. Ahora, no quiero que usted piense que nada más cuando venimos a la iglesia le voy a pedir su dinerito. Pero es importante que usted entienda que es parte de todo lo que Dios nos ha pedido, que hay que traer el dinerito. Si seguimos ahí mismo, en el versículo 12 al 14, en el mismo capítulo 26, dice, cuando acabes de diezmar, todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo darás también al levita, al extranjero, al huérfano, a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. ¿Se da cuenta? Hay que bendecir a todos. Pero mire lo que dice el siguiente, y dirás delante de Jehová tu Dios, he sacado lo consagrado de mi casa. Es decir, el diezmo está consagrado, pertenece a Dios. Cuando nos gastamos el diezmo, le estamos robando a Dios. ¿Se da cuenta? Los discípulos parecía que estaban robando trigo, pero ellos estaban bien. Pero nosotros a veces sí le robamos a Dios cuando no traemos el diezmo. ¿Se da cuenta?
Dice, y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. Mire lo que dice. No he comido de ello. No me comí mi diezmo, ni lo gasté de ello estando yo inmundo, ni me lo fui a gastar por ahí, ni lo he ofrecido a los muertos. ¿Se da cuenta? El diezmo es sagrado. He obedecido a la voz de Jehová mi Dios, he hecho conforme a todo lo que me has mandado. ¿Se da cuenta? A veces nosotros somos como los fariseos. Nos fijamos en las cositas ahí, que, mira lo que hizo. Y mira cómo se porta. Y mira cómo se viste. Y mira. Y nosotros mismos le robamos a Dios lo que sí debemos de traer a la casa de Dios. ¿Se da cuenta? Ahora, cuando nosotros le traemos a la casa de Dios, Dios bendice y multiplica y Dios da hasta que sobreabunda. Y otra vez, no me voy a tardar mucho en el diezmo, pero el diezmo es un mandamiento que tiene promesa de bendición. Así que si usted lo está haciendo, pues usted está siendo bendecido, gloria a Dios. Si usted no lo está haciendo, bueno, inténtelo. Amén. Amén. La última palabra en mi vida. Entonces, si Dios tiene la última palabra en todo lo que hacemos, en las leyes, en los gobernantes, porque Él pone los gobernantes, en mi corazón, en todo, Dios debe tener la última palabra en mi vida. Así que yo me debo de preguntar, ¿quién tiene la última palabra en mi vida? ¿Quién tiene la última palabra en su vida? ¿Cómo sabe usted que está bajo la autoridad de Dios? ¿Cómo sabe usted que está viviendo bajo la autoridad de Dios? Bueno, si usted ha aceptado a Dios, el pecado ya no tiene autoridad sobre usted. Dios tiene autoridad sobre usted y usted está viviendo bajo la autoridad de Dios. Mire, ahí en Romanos 6, del 12 al 14, dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcas en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, porque nuestro cuerpo ya ha sido crucificado con Cristo, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Por qué? Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, estás bajo la gracia. ¿Se da cuenta? Entonces ya el pecado ya no tiene poder sobre nosotros. Nosotros es que a veces pecamos. Los que hemos creído en el Señor Jesucristo ya no estamos bajo la autoridad del pecado, sino bajo la autoridad de Dios. Y cuando pecamos, porque sí pecamos, necesitamos arrepentirnos, cambiar nuestro comportamiento y no presentar nuestros cuerpos al pecado. Tenemos que reconocer que seguimos pecando. Y la obra del Espíritu Santo es la única que nos puede santificar para dejar de pecar. Si usted está batallando con 1, 2, 3, 4 pecados, no estoy diciendo que usted de repente peca. Estoy diciendo que de repente usted está viviendo en pecado constantemente con una situación que usted no la puede dejar. ¿Quién le ha dicho a usted cómo dejarla? ¿Cómo es que usted dice, pues yo sé cómo dejar esto? El clásico, la persona que bebe. No, yo puedo dejar de beber mañana. Yo me lo propongo, ya mañana ya no tomo. Ajá. ¿Quién le ha dicho a usted? Y si usted tiene más de un pecado con el que está batallando, ¿quién le ha dicho cuál de esos pecados tiene usted que dejar de hacer primero? Está complicada la cosa. El Espíritu Santo es el que nos santifica. En 1 Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser espiritual, alma y cuerpo. Entonces, solamente a través del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, es la que me va a ayudar a cambiar. ¿Se da cuenta? Los fariseos, que estaban ahí con Jesús criticando a los discípulos, ellos no tenían al Espíritu Santo. Ellos no podían cambiar su actitud. Su hipocresía se siguió revelando hasta el día de la crucifixión de Jesucristo. No podían cambiar. Si usted no se somete a la autoridad del Espíritu Santo, ese pecado con el que usted está batallando no se va a ir. Va a seguir todos los días, todos los días. Cuando dejemos actuar al Espíritu Santo en nuestras vidas, cuando busquemos a Dios, cuando somos sinceros con Dios, Él nos santifica a nosotros. Él nos transforma a nosotros. Nosotros podemos ser como los fariseos.
y podemos aplicar la ley. Pero es nomás de afuera. Y adentro no hay ningún cambio. Usted tiene que esforzarse en buscar a Dios, en leer su palabra, en humillarse a Dios delante de Dios todos los días. Por sus propias fuerzas usted no va a cambiar. No importa cuál sea el pecado, no importa cuál sea el hábito, porque a veces son hábitos, no son tanto como pecados, pero a veces son hábitos que tenemos que dejar. ¿Por qué? Por ejemplo, si usted tiene el hábito de ver televisión todas las noches, 3 horas, no me miren feo, se sienta a mirar televisión todos los días 3 horas, y lo que usted mira puede ser noticias, puede ser deportes, puede ser algo que realmente no tiene nada de malo. No, usted no está pecando viendo eso. Pero durante esas 3 horas, usted dejó de buscar a Dios. Es un hábito que tenemos que romper. Pero yo solito no lo puedo romper. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que someterme al Espíritu Santo, esforzarme en buscar a Dios, esforzarme en leer la palabra de Dios. Leíamos en el Salmo 119, sus mandamientos son perfectos, los he atesorado en mi corazón. Pero si no me sé sus mandamientos, si no me leo los mandamientos, me va a pasar lo que le pasó a los fariseos. Ellos se fijaron que el sábado esta gente estaba haciendo algo, pero no se fijaron que lo que estaba haciendo estaba bien delante de la ley. ¿Se da cuenta? Juan 17:17, ya los dejo con esto. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Jesucristo orándole al Padre, pidiéndole que su palabra nos llegue a nosotros para que a través de su palabra nos santifiquemos. ¿Qué tenemos que hacer entonces para cambiar? ¿Venir a la iglesia? Venga a la iglesia, los esperamos. ¿Trae sus diezmos? Traiga sus diezmos. Aquí los vamos a usar de verdad. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer para cambiar? Meternos en la palabra. Meternos con Dios. Profundizarnos con Dios. Dedicarle tiempo a Dios. Analice su vida. Si usted tiene algo en su vida que le está estorbando, dígale, Señor, ¿cómo me voy a quitar esto? Yo solo no puedo, yo sola no puedo. Ayúdame a meterme en ti y tú quítamelo. ¿Se da cuenta? Métase en la palabra de Dios, busque a Dios de todo corazón y Dios hará el cambio en su vida. Amén. Vamos a ponernos de pie para orar, mis hermanos. Padre Santo Todopoderoso, venimos delante de ti nuevamente, Señor, a darte la honra y la gloria, Señor.